Existen consolas que relativamente han llegado a marcar un antes y después en el mundo de la consola, y por eso hoy hablaremos una de ellas. Sí, te hablo de la Nintendo DSi, una de las consolas más impresionantes, y que llegó a ser una gran revolución, y que ciertamente sin la evolución de la misma, hoy en día no sería lo mismo. Sí, te hablo de la primera DS, ya que sin ella no existirían sus hermanas menores, desde la DS XL hasta la versión que llegó a salir, la 3D, y que también dio un gran empuje a esta consola. Pero lo que vamos, como la segunda versión de la DS llegó a ser más importante que toda su variante. La realidad suele ser bastante fácil, ya que ninguna consola sería una consola sin su juego, para que la acompañe en el camino. Esta consola llegó con dinámica que por tener dos pantallas igual que la DS, claramente esta llegó con unas pequeñas mejoras que hacían que fuera algo sorprendente, como uno de los juegos que recuerdo que era de un globo que al soplarla hacía que subiera y que funcionaba con el micrófono actuando de viento, y que ciertamente al tener dos pantallas podía tener un mejor aspecto visual de los juegos, como Mario Kart, ya que una pantalla podía ver el personaje y la otra podía ver la pista y en qué posición estaba, y que llegó con una mejor pantalla con más resolución. Esta consola la mayoría la conoce como la DS y no como la DSi, siendo esta la mejor versión que sacó Nintendo y que llegó a estar en uno de los mejores rankings de venta. Hay que recordar que esta consola salió por allá en el 2008, y como dato curioso que suelo mencionar siempre, y es que esta consola llegó a superar 250 millones de consolas vendidas mundialmente, y este fue el mejor home run que llegó a tener Nintendo en su historia, o uno de los mejores que ha llegado a tener. Esta consola podía soportar hasta memoria de 32 GB, algo muy poco común, y que claramente no venía incluida, ya que en ese momento eran memorias muy poco comunes y que ciertamente eran muy caras, comparadas a la actualidad. Llegó a tener tanta popularidad que hasta el 2013 se fabricó y que dejó de estar en existencia en las tiendas de Nintendo hasta el 2017. Esta consola no llegó sola y no fue la única que salió, ya que tiempo después salió una versión Lite, que claramente ayudó a sus ventas, y una versión XL, que salió en el 2009, y que dio pie a que otros modelos salieran con esta versión XL. Desde la versión DS se llegan a fabricar tanto, pero tantos juegos, que muchas compañías de consolas seguro que envidiarían, y que soñarían que le pasara lo mismo, y que ciertamente Nintendo suele atrapar a su público de una manera única, pero como yo lo veo, de esta manera, y es que si la existencia de los juegos míticos que hace que esta consola tenga más valor emocional, convirtiéndolo en algo único, y que suele recordar con buenas épocas, no hay que olvidar que ya pasaron más de 15 años de su lanzamiento, y estoy más que seguro que uno de ustedes sigue teniendo una, o ha llegado a tener una, y que claramente la puede recordar en momentos especiales, así como la llegó a ser una GameCube, que sin ella hoy en día Nintendo no fuera sido el mismo. Esta Nintendo DSi llegó con nuevas novedades que aplicó Nintendo después para sus otras consolas, como una tienda virtual siendo algo muy nuevo para ese momento, y que llegó para quedarse y que a día de hoy se sigue usando en sus versiones superiores, como la misma Nintendo Switch, y que además para ese momento donde Facebook está en su prime, y que era la red social más usada, Nintendo ayudó a que se pudieran subir fotos a la misma red social. Otra de las cosas que también influyó fue un programa llamado Chat, en donde podías comunicarte con otra consola, en donde claramente también estaba disponible tanto para la versión Lite y la versión DS, y sin olvidar que llegó, o más bien quiero recalcar que no llegó con una sola, sino más bien con dos, una en la parte de atrás y una en la parte delantera, en donde Nintendo aprovechó para incluir dinámicas tanto para juegos como en su mismo programa. Otra de las grandes mejoras que incluyeron comparada con la versión DS fue la mejora de audio, 4 veces más memoria RAM, que sería en total 16 MB, y con una mejora de procesador y con una batería que según estadística por parte de Nintendo podía llegar hasta 16 horas, y con una memoria interna de 256 MB. No hay que olvidar que para este momento de la historia era algo muy poco común, ya que era muy caro incluir más memoria y que podía hacer que la consola subiera su precio, y con una pantalla que crece 3.3 pulgadas a 3.23, tanto la principal como la táctil, y entre otras mejoras que mencioné, y que ciertamente no estaba nada mal para la época. Para mí Nintendo llegó con cosas que marcaron la historia, y que por ello la hace una de las consolas más únicas, acompañado que esta era una consola portátil, y que no le podía exigir más de lo que había, y que realmente era muy diferente comparado a la PSP, y su único rival para ese momento. ¿Y tú qué piensas? ¿Meterías la DSi en tu top de mejores consolas portátiles o no? Déjamelo saber en los comentarios, ya que todos son bienvenidos.